Universidad del Norte de Barranquilla y también soy máster en sexualidad y terapia de pareja del Instituto ICEP. Bueno, la idea de hoy es como trabajar dos aspectos. Uno, lo que tiene que ver como técnicamente con la ansiedad, pero lo quiero hacer a través de mi historia. Entonces, todo esto comenzó como una invitación de Juliana, que fue mi compañera de la universidad en pregrado, porque esta niña ha sido muy protagonista en mi vida y en redes sociales he compartido bastante de la experiencia de ansiedad y también de depresión que he tenido pues como a lo largo de los años. Entonces lo que quiero hacer con lo que vamos a hablar hoy es hablar un poquito de cosas técnicas de la ansiedad, pero que se vuelva un tema muy comprensible, muy ameno, donde puedan preguntar, siéntanse libres de preguntar pues cosas técnicas, pero también desde el asunto personal. Esto es algo que yo elegí compartir hace varios años y que viene pues como de una bandera donde los psicólogos también tenemos temas por resolver en la salud mental y me volví como una persona que quiere acompañar a otros a salir del closet de la enfermedad mental, porque hay un estigma complicado con el tema de los trastornos y más aún si somos psicólogos o psiquiatras, porque pues existe un imaginario colectivo de que el psicólogo debería estar muy sano para poder acompañar pues como procesos ajenos. Entonces, Sandra, perdón, no llegó correo. ¿No llegó correo? No. Entonces, Esto es, mientras que ellas lo resuelven, yo le voy a contar aquí al público que esto es un momento donde uno puede tener mucha ansiedad y pues no la tienen, entonces es un momento real. Entonces vamos a... por ejemplo, por ejemplo, es un momento real, entonces nada, hay que darle su lugar a cada momento y bueno, adelante de las dos, Juliana y Sandra, con mucha tranquilidad. esto es un reto que no estaba planeado. Pero como les voy a contar, pues ya me importa, pero no me abruma. Lo acabo de volver a enviar. Bueno, entonces lo primero, mientras podemos mirar la presentación, lo primero que quiero compartirles es que no por hablar de ansiedad vamos a hablar siempre de patología. O sea, hay aspectos sanos de una ansiedad bien llevada y necesitamos un mínimo de ansiedad que nos impulse a la acción, pues que nos lleve como a querer actuar. Por ejemplo, en este momento y para esta actividad, si yo no hubiera sentido y no sintiera ni un poquito de ansiedad, no me importaría prepararla. Yo diría, pues, es de un tema que conozco hace bastante, pues, es mi historia, no tengo que preparar absolutamente nada y allá que pregunten o que, pues, no importa cómo salga. Tener un poquito de ansiedad me impulsa a la acción, me motiva a la acción y me hace pensar en cómo tengo que prepararlo. De hecho, me hace pues tener, por ejemplo, plan A, plan B y empezar a hacer lo que acabamos de hacer. Entonces, digamos lo que hizo Juliana, bueno, si no da para compartir, entonces hagámoslo desde pues yo voy compartiendo. Digamos que un poquito de ansiedad hace que nos importen las cosas y nos motiva pues, a la acción. Juli, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cuál es la ansiedad sana? La que nos permite permanecer vivos, la que nos permite un desempeño adecuado y conseguir objetivos. Yo quiero que esto me salga bien, por lo tanto tengo distintas alternativas de solución en caso de que se me presente un problema, etcétera, etcétera. Es como cuando uno tiene, por ejemplo, una exposición en el colegio, entonces uno se manda la exposición al correo, la lleva en una memoria USB y la guarda en el computador y lleva el computador por si algo. Ese poquito de plan, pero mira que estoy hablando de 3, es una ansiedad estratégicamente manejada porque nos da recursos y nos da posibilidad pues de solucionar algunos problemas que puede que se presenten, puede que no, pero de todas maneras pues tengo
las alternativas. Se trata de una inquietud, una vigilancia o de unos miedos realistas de cosas que podrían llegar a pasar. La ansiedad sana tiene su origen en el miedo funcional y constituye el sistema de alarma del cuerpo. Yo siempre le digo a la gente, sobre todo a los pacientes, que la ansiedad es como la alarma que uno le pone a una casa. La idea de la alarma que uno le pone a una casa es que avise cuando hay peligros reales. Por ejemplo, se va a meter un ladrón, entonces la alarma se dispara y se supone que llega a seguridad para que pues no ocurra el robo. El problema es que ahorita vemos que a veces esa alarma se dispara por motivos que no son relacionados con una protección real, así como pasa en las casas. A veces una paloma se pone en la reja de la casa y la alarma se dispara. Se siente igual, o sea, el escándalo es el mismo, pero resulta que en uno había un peligro real, era un ladrón, y en el otro era una paloma que se paró donde no era. Entonces nos ayuda como a todo esto y nos ayuda a prevenir, sobre todo, a prevenir posibilidades de desastres o de cosas incómodas o inadecuadas que no queremos afrontar. La siguiente, porfa. El primo sano de la ansiedad, tanto patológica como sana, es temor. Es decir, la ansiedad es, digamos, prima hermana del miedo. El miedo es una emoción primaria. Primaria quiere decir que es biológica, la compartimos con los animales, no la tenemos que aprender, nacemos con ella y tiene una función, proteger la vida. Entonces, cuando uno siente miedo es porque hay un peligro real. Por ejemplo, en este momento me están atracando. ¿Estoy ansiosa? No, tengo miedo y el miedo busca protegerme. Por lo tanto, según mis posibilidades, me hará paralizarme, me hará huir o me hará luchar si considero que tengo las herramientas para defenderme. ¿Cuál es el problema? Que esto es solo frente a peligros reales, o sea, el temor es frente a peligros reales. Igual que, por ejemplo, cuando una cebra se da cuenta que un león está detrás de ella en la selva y tiene que tratar de correr para que no se la coman. No era que se suponía que venía el león, que de pronto me va a comer. No, es un peligro real. Entonces, ese es temor. Lo que pasa es que en la película intensamente nos muestran un temor muy ansioso, o sea, mezclan un poquito como el tema. Pero pues en la vida real, digamos que el temor es purito, purito y lo compartimos con los animales frente a peligros reales. La ansiedad, como les explicaba, puede ser sana o no, pero la diferencia es que es frente a cosas que pueden llegar a ocurrir, pero todavía no están ocurriendo. Siguiente diapositiva. ¿Cuándo se vuelve un problema? O sea, ¿cómo diferenciamos una ansiedad sana de una ansiedad que no lo es y que se vuelve patológica? Lo primero es que siempre va a haber una visión anticipatoria, o sea, me adelanto al futuro, pero nunca me adelanto positivamente. Siempre estoy pensando en cosas que podrían llegar a pasar mal, que pueden llegar a fallar. Siempre el pensamiento ansioso es, ¿y si? Y lo que sigue es un resultado catastrófico. Y en vez de poder pensar como en posibles soluciones para eso que yo me supongo que podría llegar a pasar, cuando tengo una ansiedad patológica me paralizo, no puedo pensar con claridad ni actuar con claridad. Entonces, ahí está una de las grandes diferencias. Se cree que es imposible conseguir ayuda cuando estoy ansioso y ya es patología. Creo que no voy a poder conseguir ayuda y que mis habilidades están muy por debajo del reto que representa una situación. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una presentación en público y donde me quede en blanco y donde nada funcione, ni mi plan A, ni mi plan B, ni mi plan C, y donde no vaya nadie, y donde vaya todo el mundo y me pregunten y me ataquen y me digan un montón de cosas que yo no sé. Todo eso excede mis posibilidades. Creo que la situación va a ser mucho más difícil de lo que yo soy capaz de resolver. Tiene sus raíces en la intolerancia a la incertidumbre. Realmente el ser humano no está muy bien diseñado para lo incierto, pero todos aprendemos a lidiar con cierto grado de incertidumbre porque nos suponemos que hay cosas que van a pasar y si no pasan, pues tenemos estrategias para afrontarlas. Cuando hay pues como un nivel altísimo de ansiedad que ya se vuelve patológico, no nos deja tolerar la incertidumbre y biológicamente se siente esa intolerancia. O sea, una de las cosas más difíciles de la ansiedad es que no es solo lo que tu mente te dice, es que tu cuerpo se activa, como hablábamos ahorita con la alarma del cuerpo, se activa biológicamente de una manera muy molesta.
Lo principal es la opresión en el pecho, la dificultad para respirar y síntomas gastrointestinales. Mucha gente también siente tensión en los músculos y dolores que no es como, ay, eso es mental. No, hay un dolor físico real, producto de la tensión muscular que la persona siente cuando tiene ansiedad. Y lo más importante y dónde voy a diferenciar si mi ansiedad es patológica o no, es que la ansiedad patológica me interfiere con la acción, es decir, no me deja tener una buena calidad de vida y no me deja alcanzar mis objetivos, pues eso que yo quiero para mí o que yo pretendo profesionalmente, a nivel personal, a nivel social, etcétera, etcétera. Esa es como una clave relevante, que es lo que psicológicamente y técnicamente llamamos malestar clínicamente significativo, que está siempre, siempre es uno de los criterios de los trastornos mentales en el DSM. La siguiente diapositiva, por favor. Mi historia, entonces aquí sí llegó el chisme. Vamos a aplicar, digamos, cómo vamos a saber todo este tema de ansiedad, por qué es patológica, por qué no, a través de mi propia historia. Entonces, lo primero que les quiero contar es que yo nací en 1985 en Medellín y que, digamos, nací en una familia, uno, que tiene tendencia a la ansiedad. No había diagnósticos, nadie, ni mis abuelos, ni mis tíos, ni mi mamá, nadie tenía ningún diagnóstico, pero se decía, el tío sufre de los nervios, el abuelito sufre de los nervios, entonces todos sufrían de los nervios, lo que pasa es que no había diagnóstico claro, y en ese entonces pues se asistía como a medicina general, psiquiatría, era muy, digamos, un tabú. Fui prematura, mi mamá me tuvo a los 6 meses y medio de embarazo. Recuerden que esto es 1985, o sea, no había programa bebé canguro y este montón de cosas pues que ahorita representan, digamos, ciertas garantías, sino que en ese momento nada que hacer. Y el parto se adelantó porque atracaron a mi mamá. Además, tuvo un embarazo complicado porque estaba en ese momento viviendo la separación de mi papá. Entonces ya venía pues como, digamos que el embarazo y el parto no fueron los momentos ideales pues como para nacer. Ni siquiera mi mamá me conoció en el momento pues en que me tuvo, sino que inmediatamente me llevaron a cuidados intensivos y estuve un mes en incubadora. Y las noticias de todos los días, pues, de cómo iba, era, va muy bien, al otro día no, va muy mal, parece que sí va a sobrevivir, no, parece que no. Entonces, pues, se pueden imaginar para mi mamá lo que representaba, pues ya de por sí también traía ella su ansiedad, su momento difícil del embarazo, pensar si la niña iba a vivir o no iba a vivir. Producto de ser prematura, fui muy sobreprotegida, además, primera y única hija, entonces, pues, mi mamá se desbordó en cuidados y ya no solo mi mamá, sino pues mi familia extensa, se desbordó en cuidados, en cariño, en cosas muy lindas, pero también en cosas complejas que no me permitieron como desarrollar habilidades que otros niños, como, el niño se cayó, que se pare. No, yo no me podía caer, pues era un asunto pues digamos que exagerado desde este punto de vista, pero comprendo, no soy mamá, pero puedo comprender que desde el punto de vista de una mamá, pues un hijo es su pequeño tesoro y quisiera que no le pasara nada, que le entapetara pues el mundo para que nada le doliera. Entonces hubo habilidades que no desarrollé, digamos, en el momento evolutivo que debía desarrollar, producto de esa sobreprotección, además producto de cierto retraso en el desarrollo motriz por el momento del parto. Lo otro es el momento histórico en el que nací. Les conté que nací en 1985 y crecí en toda la época del narcotráfico y la violencia. El lema aquí, pues, que se repetía en mi casa era: uno sabe que sale de la casa, pero no sabe si vuelve. Entonces yo crecí escuchando eso. Y recuerdo ir al colegio, el preescolar, la guardería, con algo que ahora sé que se llama ansiedad por separación. En ese entonces no sabía que se llamaba así. Yo solamente sentía mucho miedo de que siempre fuera la última vez que iba a ver a las personas que quería. Además, pues es que ahí hay un asunto importante y es que ese no es un asunto de interpretación. No es como hay tan exagerados, como que uno sabe que sale de la casa pero no sabe si vuelve. Fue un momento muy crudo de la violencia en Colombia y de verdad que salías y en cualquier lado te ponían un carro bomba, pues había evidencia, no era solo, o sea, era un temor, no era ansiedad, había evidencia de que en cualquier momento esas cosas podían pasar. Lo otro es mi escolaridad.
digamos que estudié en un colegio con muchos privilegios, un colegio femenino, un colegio de niñas muy lindas, en el cual yo no era una niña linda, y además de eso, era una niña torpe, producto del tema de la motricidad, entonces tenía ciertas vulnerabilidades para el bullying, pero fui una muy buena estudiante. Entonces, muy pronto descubrí que ahí podía centrar como mi valía personal, ¿cierto? Que mi fortaleza podía ser la inteligencia. Entonces, con esa me defendí y fui pues como viviendo al principio más tranquila, conforme fui avanzando en edad, y ahorita les cuento un poquito de la adolescencia, se me complicó un poquito el asunto porque me volví como más existencialista y como más peleoncita. Pero digamos que mi fortaleza siempre fue pues como el tema del rendimiento académico y el reconocimiento que recibía por ese buen rendimiento académico. Digamos que hasta ahí la ansiedad estaba muy ligada como al tema de no perder a las personas que quería y al desempeño en actividades que no tuvieran que ver con lo intelectual. Entonces nunca fui deportista, no me gustaban las clases de educación física, tenía que participar en ellas, pues, pero hacía lo menos que tocara. No me gustaban las fiestas, me invitaban a cumpleaños cuando esos, en los preescolares, por ejemplo, a que van a invitar a todo el salón. Yo no quería ir porque me tenía que quedar sin mi mamá y a mí eso no me gustaba. Bueno, todo lo que me generara como retos era muy molesto para mí y era, pues digamos que inhábil socialmente, con la ventaja o el factor protector de que sí tuve 5 amigas que hoy conservo, o sea, desde todo el colegio estuvimos juntas. ¿Qué detona ya? Entonces, digamos que estos son los antecedentes. Hasta ahí no sabíamos que yo tenía ansiedad ni nada. Pues conocíamos eso de la historia y pues hasta ahí. Yo hasta ahí no visité psicólogos, ni psiquiatras, ni mi vida transcurrió común y corriente. Yo lidiaba como con esas maluqueritas, sobre todo en lo que ahora se llama ansiedad por separación y ya lo sabemos, pero pues no, pues ahí no había diagnóstico, no había nada, se lidiaba con eso como se podía. Siempre me soñé estudiar psicología y a eso iba, a eso le apunté y lo logré. Pero digamos que la profesionalización trajo dos cosas. Uno, un factor de protección, y fue aprender todo esto que hoy les estoy contando para poder llegar a un diagnóstico y a un tratamiento adecuado. Pero dos, momentos complicados que me iban a poner a tambalear esa área en la que estaba centrada mi valía personal, que era el área del rendimiento. Académicamente fui excelente estudiante hasta que llegó el momento de la práctica. En la práctica no es que me hubiera ido mal, pero tenía más retroalimentación de cosas que no estaban bien. Entonces, digamos que pasar de ser una estudiante en la que, como digamos que mis fortalezas han estado en el uso del lenguaje, sea oral o sea escrito, pues que antes me fuera súper bien, que en los exámenes, en los ensayos sacara muy buenas notas, y de pronto tuviera una jefe estricta que me decía, vení, esa intervención que hiciste no estuvo adecuada, eso que dijiste no fue un buen momento para decirlo. Con esa persona, esa intervención, nada que ver. Mi práctica fue en el Instituto de Cancerología. O sea, se pueden imaginar el grado pues, de dificultad, digamos, de los pacientes. Y con mi grado de sensibilidad, además, pues el tema de que los pacientes estuvieran tan frágiles y la cercanía de la muerte, miren, la pérdida, que es lo que siempre ha activado mi ansiedad, pues más complicado todavía. Entonces ahí se empezó, o sea, ya me empecé a cuestionar, entonces no soy tan buena como parecía que era. Pues algo ahí pasa raro. En la universidad tenía un novio psicólogo con mucha más experiencia que yo, entonces de algún modo cuando salía a prácticas me sentía respaldada, porque aquello que yo no sabía, pues él me lo podía enseñar. Pero en medio de esa práctica la relación empieza a tener problemas y pasa muchos ires y venires, o sea, terminamos 14 veces y volvimos 23, pero de todas maneras yo ya no sentía esa seguridad de que me podía proteger, digamos, en cosas que yo no supiera y que me iba a enseñar, etcétera, etcétera. Se volvió una relación complicada, una relación dolorosa,
y nuevamente el tema de la pérdida se me acerca. Bueno, la práctica sobrevivimos, finalmente pues me fue bien, tampoco, no me fue pues como estaba acostumbrada a que me fuera en la teoría, pero me fue bastante bien. No, digamos que ahí sí empezó mi ansiedad anticipatoria, es decir, veía más peligros de los que en realidad ocurrían y empecé a trabajar. Mi primer paciente, ustedes no se imaginan, pero mi primer paciente después de la práctica fue en el Instituto de Salud Mental de Envigado y el primer paciente era una persona supremamente ansiosa, o sea, llegó muy sintomático, se movía en las sillas, se estregaba las manos contra el pantalón y pues yo me veía obviamente muy joven y me dijo, usted es la que me va a atender. Y yo que siempre he tendido a la ironía, por dentro solo pensé, pues por 20.000 pesos, ¿qué quiere que le salga o el terrizo? Pero claramente pues no respondí nada, pero desde ahí yo me sentí descalificada, pues sentí que él ya no me iba a creer y me dejé contagiar de la ansiedad que él estaba sintiendo. Entonces el señor tenía mucha ansiedad y yo creo que yo no le ayudé en nada, la verdad. O sea, yo hice lo que se dice que se debe hacer, entonces preguntarle por los síntomas, hacer psicoeducación un poco sobre qué es la ansiedad, algo de lo que estoy haciendo aquí con ustedes, pues obviamente sin contarle mi historia, pero explicándole pues lo de la genética, pues todas estas cosas, pero yo no le calé al señor, no le llegué, porque los dos estábamos tan ansiosos que ahí no había puertas abiertas para tocar la vida de nadie. Entonces ahí nuevamente un tropiezo y como empezar a sentir que yo no era buena para eso. Después ya tuve otras experiencias pues con pacientes, con asuntos más exitosos, pues obviamente este fue el primero, no fue que ya pues fue el fracaso total, no, pero fue algo pues complicado. Y conseguí distintos trabajos en clínica. Yo me gradué de la universidad, inmediatamente aspiré al posgrado y pasé. Entonces hice la especialización y la maestría de corrido, pero conseguir trabajo era difícil y yo solo quería hacer clínica. O sea, yo no quería trabajar en organizacional, no quería como nada de esas cosas. Entonces era más difícil conseguir trabajo. Conseguí trabajo por fin en, en varias IPS. En una de ellas atendí de corrido por todo un mes 16 pacientes diarios, media hora por paciente, seguidos, si iba al baño me atrasaba, debía dejar la historia clínica diligenciada, o sea, no podía como dejar eso para después, y a 4.800 pesos el paciente. Pero pues finalmente a mí no me importaba, yo quería como, mejor dicho, en ese momento si me hubieran dicho que tenía que pagar por tener experiencia, hubiera pagado. El tema era que obviamente uno no puede hacer una intervención adecuada, satisfactoria y una práctica digna cuando solo tengo media hora para atender al paciente y además no soy una persona con mucha experiencia. Entonces, ya ahí empezaron fue síntomas físicos, temor a no ser capaz, no quería ir a trabajar, sí iba, pero de todas maneras fue una situación muy compleja en la que nuevamente tambaleó otra vez eso de sentirme buena, de sentirme valiosa porque sabía hacer lo que tenía que hacer. Y en medio pues de eso, bueno, una fortaleza, un factor protector también siempre, es que siempre he tenido mi consultorio particular. Lo que pasa es que empezar a conseguir pacientes es muy difícil, pues que a uno lo conozcan porque sí, es complicado. Entonces yo tenía pues mi consultorio particular donde me podía demorar más con el paciente, donde la práctica sí era digna, sí era chévere, pero eran muy poquitos los pacientes. Ahí sí me sentía buena, porque además tenía tiempo de estudiar, llevar un caso por semana, por ejemplo. Bueno, empecé como muy de a poquito, ahí sí sentía pues como satisfacción. Entonces, para poderme quedar con el consultorio, sin estas otras cosas de EPS y todo esto, la docencia apareció. Me la propuso mi profe de maestría que si quería viajar a Yarumal para hacer regionalización en la Universidad de Antioquia. Y eso empecé a hacer, pero pues obviamente yo nunca había dado una clase. Entonces, día 1, entonces tienes que ir a Yarumal, viajas los domingos y regresas los martes. Listo. La clase de los lunes es de 8 horas y la clase de los martes es de 4 horas y después te vas. Ok, el tema me gustaba, el tema lo conocía, pero dar 8 horas de clase cuando uno no ha tenido la experiencia es impresionante. Entonces lo que preparé
para todos los 2 días se me acabó en el primer bloque de clase. Entonces, en las primeras 4 horas se acabó. Ahí sí podrán imaginar el episodio de ansiedad que me dio. Finalmente lo que hice ahí fue plantearles casos y pues como que habláramos de ellos como propondrían la intervención. Fue una buena solución, pero después de una llorada infinita. Entonces, digamos que eso también ahí nuevamente. Ansiedad, más ansiedad, más ansiedad, más ansiedad. Y ya después, bueno, lo terminé exitosamente, los muchachos me tuvieron mucha paciencia, terminó siendo una experiencia muy chévere, terminé enamorándome de la docencia, pero ya no quería viajar, entonces fui consiguiendo espacios docentes aquí en Medellín. Hasta que pasé por varias universidades, hasta que llegué a la última, en la cual pues ya los estudiantes eran mucho más exigentes, las materias que yo daba pues eran más exigentes también y ya se esperaba más de mí porque ya era una docente con experiencia. Y ahí tuve un episodio ansioso depresivo muy severo. Yo ya venía con terapia desde aquello de la relación de pareja. Encontré una terapeuta espectacular que aún hoy es mi terapeuta. Y alguna vez con una de esas terminadas del novio, que fue en un diciembre, ella me dice, ve a psiquiatría. O sea, no creo que te tengas que quedar con el medicamento psiquiátrico, pero en este momento te estoy sintiendo demasiado mal. Entonces, yo te recomiendo ir al psiquiatra. Fui al psiquiatra y empiezan a mandarme medicamento, pero lo primero, ellos tienen como cosas que se llaman primera línea de elección, segunda línea, tercera línea, y es los medicamentos que por lo general le sirven a la gente, después si esos no sirvieron, se va a los de la segunda línea, después a los de la tercera línea y así. Yo empecé con los de la primera y no, pues no me fue como muy bien en esa primera experiencia de psiquiatría. Entonces después cambié de psiquiatra y ahí sí le atinamos, pero el tema era que era mixto, era ansiedad y depresión. Entonces, era complicado pues encontrar como la mezcla que a mí me hiciera bien, pero ¿cómo será la ansiedad? O sea, ¿cómo será eso que yo sentía y que aún siento en algunos momentos, pero en un volumen mucho menor? Que yo le decía al doctor, no importa, déjeme deprimida, pero quíteme la ansiedad. Y pues no, la idea de él tampoco era dejarme deprimida, pero sí me puso un medicamento muy fuerte, que no es la idea empezar por ahí, pero ustedes no saben, mi vida se divide en dos, antes y después del medicamento, o sea, no volví a sentir eso tan impresionante que físicamente no me dejaba nada, no me dejaba trabajar, no me dejaba dormir, no me dejaba, o sea, mi vida era un infierno. Entonces, la verdad es que ese medicamento aún hoy lo uso y no, pues, o sea, me siento realizada, fue el mejor descubrimiento del mundo. Y pues la depresión, a esa le he tenido que luchar más porque se quedan algunos síntomas, se llama depresión refractaria lo que tengo, quiere decir que no responde a los tratamientos tradicionales, pero la lidio mejor, soy mucho más intolerante a los síntomas ansiosos. Entonces, cuando trabajé en la última universidad, tuve un episodio muy severo donde volvieron todos esos síntomas, cambié de psiquiatra porque ya mi psicóloga me decía, no sé, tenemos que hacer un cambio, una persona que sea como mucho más agresiva con los medicamentos. Y eh, cambié y me alivié. Entonces, me alivié, ustedes no se imaginan pues lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Entonces, a continuación, les voy a leer una carta que escribí para el día, creo que fue para el Día de la Salud Mental, hace como 2 años, pero que resume muy bien todo lo que ha sido mi historia y qué pasó de ahí para adelante, donde yo creí que era el fin, que ya, pues que ya me había aliviado y que todo perfecto. Lo escribí con mucho cariño y siento que soy mejor escribiendo que hablando. Por eso se las quiero leer, porque creo que ahí se puede evidenciar como lo que sentí, lo que estaba viviendo y puedo llegarles más a través del texto. Juli, porfa, pon la diapositiva.
No era psicóloga cuando la ansiedad me visitó por primera vez. Lejos estaba siquiera de querer serlo. Entonces estábamos hablando de mucho tiempo atrás, porque quienes me conocen saben que descubrí mi vocación de manera muy temprana. Como les conté, siempre quise ser psicóloga, pero antes incluso de querer, ya tenía ansiedad. Tampoco era psicóloga cuando llegó la depresión. Estaba demasiado joven y la llamé crisis existencial. Creí que era mi compañera de adolescencia. Como hablan tanto de pues, como de los cambios adolescentes y todas esas cosas, pues yo pensaba que por ese lado era que iba el asunto. Ya era estudiante de psicología cuando llegó el diagnóstico. Demasiado tarde para estudiar algo más. Imposible para alguien que nunca había contemplado ser algo diferente. ¿Qué queda? Asumir el tratamiento responsablemente. Seguir estudiando y sufrir en silencio. Que duela, pero no se note. Soy un fraude, pero nadie tiene por qué darse cuenta. Así me estaba sintiendo en la práctica. La práctica, más miedo, más angustia, la sensación de que tengo más potencial como paciente que como terapeuta. La vida personal hecha un desastre, pero como dice el libro, rota se camina igual. Ahí el verdadero reto era que nadie lo supiera porque yo también sentía que me podían estigmatizar y que mi carrera se podía ir a la caneca si se daban cuenta. Ejercer, o sea, ya no era la práctica, ya no tenía ni siquiera asesor, ya no tenía a quién preguntarle. Sola contra el mundo, feliz de cumplir un sueño, no me había equivocado, para esto nací, pero la severidad de algunos casos y las jornadas extenuantes de trabajo trajeron las recaídas. Entonces fueron varios episodios, a pesar del tratamiento, a pesar de que siempre he sido muy juiciosa con eso, pues íbamos como bien y venía la recaída, siempre después de momentos de mucho estrés, fuera emocional o fuera laboral. La docencia no la busqué, ella me encontró y aprendí a amarla, pero más trabajo significó más estrés y por lo tanto más recaídas. Estaba más expuesta, más juzgada, más exigida, más asustada. Caminaba hecha pedazos entre pasillos y salones llenos de mis colegas y futuros colegas. Tarde o temprano lo sabrían, no había peor lugar para esconderse. Ausencias a medio justificar, empecé a faltar en algunos momentos al trabajo, errores repetidos, incompetencia al 100, el deseo permanente de que me tragara mi cama y pudiera desaparecer sin dejar rastro. Lo de fraude era verdad, pero además ya era inocultable. Yo era buena, pero ya yo creo que la ansiedad y la depresión no me dejaban serlo, no podía, ya no era ni medianamente, ya cometía errores que además no eran habituales en mí, faltas de atención, cosas que antes nunca me habían pasado. Eh, Nunca he abandonado el tratamiento, ni psiquiátrico ni psicológico, y llegó una luz de esperanza, un medicamento experimental, un medicamento que realmente es para el Alzheimer, y el psiquiatra me lo propuso y funcionó. Me sentí como nunca en la vida. Ser quien quería ser, tener la energía que necesitaba. Muchos proyectos en una mente y en un cuerpo que por primera vez en años sentía que podía con todo y quería comerse el mundo. Llegó la hora de salir del closet de la enfermedad mental. Estaba sana, no tenía que actuar, todo el mundo podía saberlo. Mi voz podía ser la voz de ellos y mi esperanza y recuperación también podían ser suyas. Ahí sale mi primera conferencia que se llama Sanarme para sanar. Y era la experiencia de una psicóloga absolutamente sana que cuenta todo su proceso. Yo creí que ya, o sea, había coronado. El medicamento experimental fue descontinuado. Llegó un derrumbe estrepitoso. O sea, no había medicamento en Colombia. No es que no se consiguiera, que a veces sí, que a veces no, que si no, no los da la EPS, lo compro. Que... No, no había medicamento. Y yo estaba en el mismo lugar donde había cometido errores, pero ya había revelado a todo el mundo que yo tenía depresión y ansiedad, pero que ya estaba sana. Llegó un derrumbe estrepitoso y además ya todos sabían mi verdad. Actuar no tenía sentido. Renunciar, parar, reconstruir, nunca sola, a veces en soledad. Tengo que decir que mis papás siempre me apoyaron, que siempre económicamente, emocionalmente, nunca me impusieron que tenía que producir, que tenía que dar tanta plata para la casa. Mi mamá siempre me dijo,
tu salud es lo primero, si necesitas renunciar, renuncias, o sea, a mí no me importa si quieres volver a empezar, si quieres estudiar otra cosa, lo que necesites para estar sana. Entonces renuncié a la docencia, no a la consulta, porque mi consulta particular yo la elegía y trabajaba a un ritmo mucho más lento. Ahí aparece excelentemente, que es mi pequeña empresa y de lo que les hablo ahorita un poquito. Excelentemente es una realidad que me regaló salud mental, física, me regaló ilusiones nuevas que podían cumplirse a mi propio ritmo, me regaló incluso la posibilidad de enfermarme sin que todas las esferas de mi vida enfermen conmigo. Todos los que se aproximan a este espacio saben quién soy, saben mucho de lo que me habita y de que entiendo lo que les ocurre, porque aunque aquí me siento en la silla de terapeuta, también he estado en el otro lado. Mi tratamiento es innegociable. Todavía hoy estoy en tratamiento, tanto psiquiátrico como psicológico. Y esto es algo de lo que yo he elegido compartir en redes y compartir con mis pacientes, sobre todo aquellos que llegan con caso de ansiedad o depresión. Es decir, yo no les estoy contando a ustedes nada que el mundo no sepa. La gente conoce mi diagnóstico y conoce también de mi tratamiento. ¿Me juzgan? No lo sé, nadie lo ha hecho de frente y tampoco me importa en este momento. Pero sí encontré muchas personas que me eligieron para acompañar sus caminos y para hacer de eso que yo creía mi mayor debilidad una gran fortaleza, y hoy se los agradezco infinitamente. Creí que me iban a decir, ¿y usted siendo psicóloga y con ansiedad? Pero no, me encontré a mí también me pasa lo mismo. Doctora, yo no sé si usted me entiende, y cuando le digo, sí te entiendo porque yo he tenido ansiedad, me dice, entonces sí, usted sabe que a mí. Entonces lo que empezó a pasar era que me empezaban a elegir justamente porque podíamos entendernos solo con mirarnos e intentar medio comunicar algo que para alguien que no ha vivido la ansiedad es complicado de entender. Entonces, digamos que el medicamento experimental después volvió, lo volvimos a intentar, pero ya no funcionó igual. Entonces, soy una paciente que ha tenido remisión de síntomas en algunos momentos, pero que no, digamos que desde que intentaron hacer el desmonte del tratamiento psiquiátrico y yo tuve recaídas y todo esto, ya lo que decidieron fue tu tratamiento es para toda la vida, el psiquiátrico, y el psicológico lo hago con más intensidad en unos momentos donde necesito más orientación y con menos intensidad en otros, pero siempre, siempre, siempre estoy en tratamiento. Pero hace bastante, desde el 2017, que fue mi renuncia a la docencia, y el nacimiento de Excelentemente, que ya no tengo crisis tan severas que me obliguen a renunciar al resto de las esferas de mi vida. Continuemos. ¿Cómo lo logro? Y miren que no pongo cómo lo logré, porque no lo he logrado, porque lo estoy logrando todos los días, pero no es un tema de cantar victoria. Mi tratamiento tanto psicológico como psiquiátrico no es negociable. Y yo a ese tratamiento le añado una tercera patica, y es mi vida espiritual. Yo soy católica, practicante, pero pues no importa que las personas no sean católicas. Creo que cultivar una dimensión espiritual independientemente de la práctica es fundamental, y creer en un ser superior, esto sí está estudiado, esto no lo digo yo, esto está estudiado, creer en un ser superior y creer que hay alguien más que me puede ayudar a controlar lo incontrolable es un factor protector a la hora de enfrentar un tema como la ansiedad. Que si hay que salir de la zona de confort, yo soy una defensora de la zona de confort, en primer lugar, porque casi que no la encuentro. Ahora, para que me digan que me tengo que salir de ella, pues no, olvídenlo. Ahora, una zona de confort significa un lugar, un espacio, unas personas, un círculo social, una familia en la que me siento cómoda. No significa dejarme de exigir para crecer como profesional, como persona, etcétera, etcétera. ¿Qué más hago? Un día a la vez. Si me dejo empelicular por todas las catástrofes que pueden llegar a pasar según mi mente, me enloquezco. Entonces, nuestra máxima en terapia, me lo enseñó mi terapeuta, es aplicar como en las adicciones, solo por hoy. Entonces, solo por hoy voy a trabajar con los pacientes que tengo. Solo por hoy voy a hacer tal cosa que tal vez no me gusta mucho. Solo por hoy voy a tolerar un síntoma que me tiene indispuesta, un día a la vez. Elegir bien mis luchas, no todas vale la pena librarlas. Yo antes era de las que, mejor dicho, la abogada de los pobres. Compraba una pelea pues por cualquier cosa. Ya me interesa más tener paz que razón. Entonces,
ya hay cosas en las que no me meto simplemente porque creo que también está por ahí esa frase, mi tranquilidad es muy difícil de conseguir y es muy fácil de quebrantar, por lo tanto la cuido lo más que puedo para que no, pues para yo poderla, digamos, prevenir ese quebranto en la medida de lo posible, que si se quebró fue por cosas externas a mí, pero no porque yo la puse en riesgo y la entregué tan fácil. Esto fue un aprendizaje espectacular, me lo enseñó el psiquiatra este que me puso el medicamento que les digo que me dividió la vida en dos, no el medicamento experimental, sino el para la ansiedad. La ansiedad es molesta, pero no peligrosa. Yo sentía genuinamente que yo me iba a infartar, me iba a morir. Y a mí de verdad, de corazón, esto tiene más que ver con la depresión que con la ansiedad. No me ha preocupado mucho morirme. Pues como que, ay, que yo diga, no, ¿cómo va a morir? ¿Y qué va a pasar después de la muerte? No, a mí esas cosas no me afectan. Pero el cómo morirme, sí, sentir que me iba a morir con ese dolor, ahogada, infartada, me parecía horrible. Y ya aprendí que estoy sintiendo y estoy sintiendo la alarma del cuerpo, pero eso no me va a llevar a un infarto ni me va a llevar a ningún problema de salud física real. Cuidado con eso sí, las personas que sufren del corazón y tienen como cosas a nivel cardíaco, digamos que eso se descarta primero. Pero sí es real que la ansiedad no mata, o sea, la ansiedad te hace sentir como si te fueras a morir, pero no te mueres. Siguiente, por contra la preocupación, planeación. Entonces, contra mis 40.000 escenarios de todo lo que podría salir mal, mi mente me dice un escenario que podría salir mal y yo respondo con un plan ante ese posible escenario. Pero además, también sé que mis pensamientos son hipótesis, es decir, mi mente no siempre tiene la razón y mi mente es muy mala bruja porque predice cosas que, no, pues que la mayoría de las cuales nunca pasan. Entonces tengo que mirar qué grado de realidad tiene eso que mi mente me está ofreciendo. Comparo lo posible con lo probable. Posible esto en esta vida, o sea, posible es que en este momento me caiga un meteorito en la cabeza y se quede esta charla aquí. Pero ¿qué tan probable es que eso pase? Pues muy poco probable porque en los 39 años que tengo no he visto caer un meteorito. Entonces, ya yo misma empiezo a burlar a mi propia mente y a decir, pues, qué fastidio. Ya ni siquiera es que la mente cambie, es que yo pueda decir, ¿sabes qué? Te tostaste ya, no nos hagamos caso. Entonces, comprender que el pensamiento muchas veces genera la emoción, pero que yo no le puedo creer a ese pensamiento porque lo dijo y ya, sino que tengo que ir a ver si lo que me está diciendo sí tiene sentido. Aquí está lo que les contaba de mi paz. Preocuparse no es efectivo, porque yo haga mucha fuerza mental, eso no aumenta ni disminuye las probabilidades de que algo ocurra. Ay, que donde algo se dañe, porque yo me preocupe mucho no se va a dejar de dañar. Entonces, mejor dicho, como aplicábamos, cuando eso pase, lo resolvemos. Siguiente, por favor. Factores protectores, espiritualidad, como les contaba, sueño, dormir bien para mí es fundamental y no dormir es uno de los pródromos, es decir, cuando dejo de dormir bien, puede ser que me esté empezando a enfermar y si no empiezo a tomar medidas para volver a dormir bien, es muy probable que venga una crisis. El sueño para mí es determinante y para muchas personas que tienen ansiedad, depresión, trastorno afectivo bipolar, etcétera, etcétera, etcétera. Una sólida red de apoyo. Yo tengo la bendición de contar con una familia y unos amigos hermosos, pues, que me hacen mucho bien. Ahí, ese es mi caso. Habrá personas donde la red, no toda la red de apoyo es sana y se vale podarla. Cuando yo ya empiezo a identificar personas que no me hacen bien, pues no los maltrato, no nada, pero simplemente me distancio. Y eso también se vale con familia, se vale con amigos, se vale con la mamá, se vale con un montón. Ay, ¿qué es la mamá? ¿Qué cómo? No importa. O sea, acuérdense de lo que les contaba de mi paz. Mi paz no es negociable. Aceptación radical de la realidad. Esta paciente no va a decir nunca que se alivió. ¿Por qué? Porque pues ya les conté toda la piñatica llenita de pendejaditas que tengo que me hacen vulnerable a la ansiedad. Ya la tengo, entonces ya no es un asunto como de aliviarse. No he logrado decir que la ansiedad es mi amiga, me parece una amiga muy pichurria, yo elijo mejores amigas, pero sí es mi compañera permanente, no se va a ir de mi vida. Controlo las expectativas, a mí me gustaría trabajar 8 horas, 12 horas, podría tener mucho dinero con eso, ayudar a mucha gente, pero
no es realista pensar, mi cuerpo no da para tanto, pues me descompenso, entonces ¿para qué? Que me gustaría ser más sociable, no, ya no, pues ya antes soy mucho más selectiva como con qué me exijo. Obviamente no es dejarse de exigir, es elegir bien qué exigencias me voy a hacer. Identificar y aprender habilidades que me ayudan a controlar la ansiedad, pero hacerlo antes de, por eso mi tratamiento es tan importante, haya o no haya síntomas. Cuando uno está ansioso, en crisis, no aprende nada. Entonces ahí no es como, vamos a respirar profundo, acuérdate que debe llegar hasta el estómago. No, en ese momento no te acuerdas de nada. Entonces tú tienes que aprender cosas antes de forma tal que cuando tengas la crisis ya te hayas entrenado en esas habilidades y sea solo sacarlas como del bolsillo. Pero si pretenden aprender algo en plena crisis, sería muy difícil. Por último, cuando su malestar exceda sus posibilidades de enfrentarlo, cuando se sienta que no es capaz solo, es más, ni siquiera tiene que ser capaz solo, así sienta que es capaz solo, allí mire otra perspectiva a ver qué, busque ayuda. Yo soy una defensora de los profesionales de la salud mental, por lo que hago, pero por lo que han hecho por mí. Si un psiquiatra o un psicólogo no los convenció, cambien de profesional. El problema es ese profesional, no la psiquiatría o la psicología, no lo descalifiquen. O sea, la vida le puede cambiar a uno impresionante. Pero además, estar en esta profesión y sentir que uno acompaña a otro a cambiar su propia vida es una cosa extraordinaria. Les agradezco mucho este rato. Fui demasiado feliz contándoles esto y bueno, si tienen preguntas, con mucho gusto estoy atenta. Excelente presentación, doctora. Bueno, abrimos un espacio para preguntas. Ya ustedes pueden tomar la palabra. Es un espacio para ustedes. Sí, Los Angélica, tienes la palabra. Gracias, profesor Gabriel. Profesora Sandra, mucho gusto. Mucho gusto. Muy inspiradora su historia y gracias por compartirla. Me hace pensar en muchas cosas que he vivido y que he visto alrededor de mi familia. Pero ¿sabe qué me genera ahorita mismo? Una reflexión muy importante sobre lo que está pasando ahorita mismo con esta tremenda noticia de los maltratos que están sucediendo en las facultades y de la que están siendo objeto muchas personas que están haciendo sus residencias y que están haciendo sus prácticas clínicas. Y yo creo que tristemente mucha gente en muchas facultades de muchas carreras han tenido seguramente que pasar por eso. Entonces, me hace reflexionar sobre la forma en que esas futuras experiencias en clínica para nosotros como futuros psicólogos vamos a tener que enfrentar y tenemos que desde ya irnos preparando con muchas herramientas para precisamente afrontar momentos en donde de pronto se generen situaciones que hagan que nos podamos sentir ansiosos, que no sepamos manejar la crítica, que no sepamos manejar de pronto la burla de algunas personas y escuchar su historia y todo lo que usted tuvo que pasar. Seguramente ha tenido que también pasar por algún profesor en algún momento, alguna crítica fuerte que pudo haberla sacudido y ver esa fuerza que usted tiene a pesar de todo, inspira. Y le agradezco mucho que el día de hoy pues haya compartido su historia con nosotros. Agradezco enormemente tus palabras. Creo que la responsabilidad de nosotros como psicólogos no es no enfermarnos, obvio que nos podemos enfermar, es ser muy responsables con nuestro tratamiento, por eso hago tanto énfasis en si es necesario tratarnos, nos tratamos, pero además, independientemente de tratarnos o no, pues porque puede que usted no esté enfermo, entonces no tiene que tratar, pero la psicoterapia no es solo para personas, por ejemplo, que están enfermas, sino que quieren conocer o manejar mejor aspectos suyos, que no necesariamente son patológicos. Y eso nos funciona muy bien en los pacientes espejo. Los pacientes espejo son los pacientes que se parecen a mí, que piensan parecido a mí, que entonces yo no sé qué decirles cuando llegan a consulta con algunas dificultades parecidas a las mías, pues porque yo también pienso igual. Y creo ¿qué le digo? Aquello que mi terapeuta en cierto momento me dijo a mí,
cuando yo estaba pasando por algo parecido. Por eso sí tenemos el desafío de ir como adelante en nuestro proceso de autoconocimiento. Con respecto a lo que pones de la residente de medicina, me ha dolido enormemente, me ha tocado el alma. De hecho, ahí en el Instagram pueden encontrar algo que escribí. Pero si soy honesta, no lo viví. O sea, viví lo de la jefe estricta que les conté, pero mi jefe era estricta, no maltratadora. Simplemente que a mí me daba miedo, pues, pero no, tengo que ser muy honesta, no fue así. Pero esto no es una realidad exclusiva de la medicina, ni de esa facultad, ni de nada. Entonces, realmente sí, tenemos desafíos grandes ahí. Y parte del desafío grande acá, y donde sí decidí como ya no me importa, es contar que a mí me pasa y que se vale y que no soy perfecta, disto mucho de serlo y no tengo que serlo para ser una buena profesional. Y creo que en la medida en que más hagamos ese ruido, nos hagamos responsables, pero además también hagamos bulla de que esto pasa, se va a volver más normal, entre comillas, que valoren, cuiden y tengan y respeten nuestra salud también como profesionales. Bueno, tenemos María Elizabeth, levantó la mano, sí, tienes la palabra. Ok, María Elizabeth. Hola, buenas Ok. tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Sandra. Gabriel, yo soy psicóloga egresada de la María Cano. Me ha parecido muy chévere la masterclass. No, agradecerles en el corazón, de verdad que es muy chévere esta masterclass que están haciendo. Esta es la primera que recibo en vivo. No había tenido pues como la oportunidad de estar en vivo porque estoy trabajando, muy contenta. Y no, es muy real lo que dicen, que en el ámbito de la psicología también nos podemos enfermar. Y es una realidad muy humana el saber que todos estamos en este proceso. Y es un proceso, ¿cierto? Es un proceso que Sandra vive, que Gabriel vive, que yo vivo, que todos vivimos y que estamos aquí en este mundo para cumplirlo. Y es muy bonito. Muchísimas gracias. Me llegó al alma esto de la ansiedad. Muy chévere. Gracias. Muchísimas gracias por esas palabras. Sí, Juli, tienes la Tienes palabra. la palabra. Bueno, no, primero agradecer a Sandra por compartirnos no solo todo su conocimiento que tiene sobre esto de la ansiedad, sino conocer y darnos pues a conocer su experiencia. Y creo que es también para reflexionar un asunto de aquellos que de pronto no vivenciamos el trastorno de ansiedad, pero podemos estar al lado de alguien que sí lo puede estar vivenciando y como lo decías tú inicialmente es como estar dentro del closet, ¿cierto? Yo compartí el pregrado contigo y tú cuentas unas experiencias que yo en ningún momento me di cuenta. O sea, compartíamos un aula de clase, 5 compartíamos años juntas espacios, y no se supo. exacto. Y es un asunto como de que, bueno, no lo tengo que saber, pero sí de pronto ponerme en el lugar de que qué están viviendo aquellas personas con las que yo estoy compartiendo ciertos espacios, de pronto qué acciones, qué comportamientos que inconscientemente puedo estar haciendo pueden estar de pronto agudizando o acelerando la aparición de ciertos síntomas, no solo de la ansiedad, sino otros trastornos del estado del ánimo. Debe ser como empáticos en cómo me relaciono con el otro, de cierta forma de que pueda reconocer que hay una vida pues más allá de lo que estábamos pues en estos momentos, desde lo laboral, desde lo académico. Quería pues como hacer esa reflexión. Muchísimas gracias. Y sí, esa fue una época de mi vida en la que, bueno, en la que al principio no sabía qué me pasaba y después cuando supe pensaba que si se sabía no me iba a poder graduar y si me graduaba no iba a poder ejercer y si ejercía no iba a ser buena y bueno, todo el rollo que viene de una mente ansiosa. Ya comprobé que no y ya me siento muy contenta de poder compartir esta experiencia de camino que sigo trabajando en ella, que como les digo no se va a ir, pero que no me hace una mala profesional. Todo lo contrario, digamos que me regaló más sensibilidad
para saber lo que las personas están viviendo. Y cada persona que ustedes tienen al lado tiene una lucha. Puede ser ansiedad o no, pero tiene una lucha. Tratemos de ser muy empáticos siempre, porque eso es regalarle un respirito en una vida que puede estar siendo muy complicada. Bueno, mientras alguien más se anima a levantar la mano, preguntar, por aquí tenemos un comentario de Vanessa Londoño. Muchas gracias por todo el conocimiento que nos brindan. La psicología es un reto gigante, hermoso y de valientes. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta, un comentario? Aprovechen que la tienen aquí. Si no, pues bueno, ahí está también mi forma de, así pues me pueden contactar, ahí tienen la diapositiva. Muy bien, Blanca Cecilia, ¿cierto? Tienes la palabra y luego Los Ángeles. Blanca Lucía. Blanca Lucía, perdón. Bueno, buenas tardes. De verdad que me impacta mucho lo que comparte la profesora, porque creo que a veces, no digo que el ser humano siempre tiene que sufrir bastante pues para salir victorioso, pero en algunos casos es realmente necesario. Y lo que ella dice me impacta mucho porque, o sea, se ve que es una persona que realmente ha entregado mucho para salir de esas crisis tan existenciales como ella dice. Y otra cosa que me gusta, ella cuando toca este tema de espiritualidad con la psicología, me parece que es demasiado importante porque eso va de la mano porque las personas deben de saber que ellos también tienen el poder mental y espiritual para salir o sea, no solamente basarse solamente en los conocimientos psicológicos, sino también saber, como yo dije, que hay un Dios y algo muy poderoso que le puede ayudar a uno. Así es, como les contaba, pues para mí es especial, tengo una relación muy cercana con Dios, pero como les decía, no importa en qué creas, pues lo importante es que creas en algo. Sí quiero hacer una salvedad y es, yo sé que hay mucha gente que ejerce juntando psicología con religión. No es mi caso, les estoy contando como mi dimensión personal, pero yo he trabajado pues con ateos, personas cristianas no católicas, judíos, pues digamos que no porque asistas a mi consulta vas a escuchar pues como orientación espiritual. Ahora, con quienes son creyentes, porque siempre lo pregunto, sí trabajamos y fortalecemos esa dimensión, pero igual también respeto y puedo trabajar con personas que piensan de una manera distinta. Bueno, Luz Angélica y luego Pilar. Gracias, profe. Profesora Sandra, una persona que está presentando, digamos que está empezando a sentir que está pasando por momentos de ansiedad mucho más fuertes de lo normal, como usted lo dice, necesariamente debe empezar con un tratamiento psiquiátrico y psicológico o puede empezar de cierta forma de la mano del psicólogo a explorar qué está sucediendo para decidir si hay un segundo paso que sería buscar ayuda psiquiátrica. Así es, como lo estás diciendo, Gracias. así es. De hecho, así comenzó mi historia. Mi historia comenzó con tratamiento psicológico, estuve un buen tiempo solamente con psicología, hasta que llegó la ruptura que les conté, que sí me descompensó, la ruptura afectiva que me descompensó enormemente y donde ya la psicóloga me decía, lo que estamos haciendo en psicología no es suficiente para manejar tus síntomas. Entonces sí, es muy viable que se empiece por psicología. Será el psicólogo quien decidirá si es pertinente o no remitir a psiquiatría o interconsultar, más bien la palabra no es remitir, es interconsultar, porque ¿cuál es la idea? Que los procesos sean conjuntos, o sea, que no se deje ninguno de los dos en caso de que psiquiatría sea necesario. Lo que yo les invito a ustedes, quienes son psicólogos y quienes no, es que se abran a la posibilidad, porque a uno psiquiatría le suena como, pues yo acaso estoy loco, y uno dice, pues estamos en el 2024 y hay un montón de gente que piensa así. Y no, es que la psiquiatría no es para locos. Así como el que está enfermo de diabetes tiene que pues recurrir a la insulina, al que los neurotransmisores le fallan, tiene que recurrir a la psiquiatría, pero eso es una enfermedad biológica como cualquier otra.
Entonces, para que nosotros mismos también vayamos rompiendo nuestro propio estigma con respecto a la psiquiatría y le ayudemos a los pacientes a eso. No todo el mundo necesita psiquiatría, en mi caso sí, pero miren los antecedentes biológicos que yo les conté, o sea, hay una herencia importante ahí. No todo el mundo lo necesitará, pero que quien lo necesite pueda acceder a ellos sin pena, sin miedo, sin esconderse, porque suficiente dolor ya cargamos con lo que nos trae la enfermedad para tener que escondernos, eso pesa el doble. Perdón, profe. ¿Y una persona que está en tratamiento psiquiátrico necesariamente debe ser ayudado, debe tener como de cierto lado, trabajar también de lado con un psicólogo? ¿Es imperante o eso también es una decisión que se toma? No es obligatorio, pero sería lo ideal. Y claro que es que nosotros distamos mucho de los contextos ideales, ¿cierto? Porque no todo el mundo tiene la posibilidad, los tratamientos son costosos. Exacto. Si hay una base biológica fuerte, yo incluso les digo a los pacientes, si tienes que escoger, quédate con psiquiatría. Porque pues los medicamentos y algunos psiquiatras, no todos, pero algunos psiquiatras tienen ciertas bases en psicoterapia, entonces pueden hacer una buena orientación y además medicar, cosa que el psicólogo, nosotros nunca, o sea, debemos conocer de medicación, pero nunca debemos hacer ninguna recomendación ni ninguna, pues nada que tenga que ver con medicamento. Pero pues lo ideal, sí, lo ideal sería que estuviera acompañado de psiquiatría, psicología, pero sabemos que en nuestro contexto, pues, no es el ideal. Entonces hay que mirar mucho como qué es lo que más prima en la persona. Cuando es un tema biológico, cuando hay unos síntomas muy físicos, podría ser psiquiatría sola. Gracias, profe. Con gusto. Pilar, tienes la palabra. Gracias, buenas tardes a todos. Sandra, gracias por tu testimonio. En verdad, pues quien me invitó aquí a este día de hoy fue la profesora Mónica Cadavid. Estoy en proceso para poder... No te escucho. Se te va un poquito la voz, Pilar. De pronto, si tienes un micrófono o algo, lo acercas a la boca. ¿Ahí me oyen? Un poco mejor, sí. Ok. Bueno, quería dar las gracias. En verdad, les estaba compartiendo que me invitó la profesora Mónica Cadavid a este taller o bueno, a esta charla. Estoy muy agradecida con ella. Ella me contactó porque estoy interesada en empezar a estudiar psicología, bueno, continuar mis estudios porque los había aplazado y realmente para mí es un regalo. Sandra, es un regalo lo que tú compartes porque abres como más lo que yo estoy viviendo. Llevo 4 años con un tema de depresión muy fuerte. Y bueno, ya empecé con el tema de la ayuda psicológica. Precisamente ya, si Dios lo permite, tengo cita este lunes. Y bueno, de verdad que digamos, con tu testimonio pude ver muchas cosas que yo en verdad no había visto que me pueden ayudar para poder saber manejar mejor esta situación. Entonces te quería agradecer. Gracias, en verdad, muchas gracias. Gracias por esas palabras, me hace muy feliz escucharla, me hace muy feliz poder ser una lucecita en medio a veces de tanta oscuridad, que yo sé lo que duele estar ahí. Y yo recuerdo, como les conté ahorita, que mi primera charla se llamó Sanarme para sanar, porque creí que ya estaba sana, pero en momentos como este yo ya entiendo por qué mi camino no fue como la curación total. Creo que tiene incluso mucho más sentido poderles hablar hoy, desde que todavía mi diagnóstico permanece y vivirá conmigo, pero igual podemos hacerlo excelentemente. Un abrazo. Gracias, Pilar. Estamos entonces, seguimos en contacto. Bueno, a ver si mientras alguien más se anima a preguntar, son las 6:16. Bueno, un agradecimiento de Tatiana, de Pilar también. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta, un comentario? Aprovechando que tenemos esta experiencia tan bonita de la doctora Sandra. Ok, bueno, entonces acá está la información de la doctora Sandra si la quieren contactar, ella nos la presenta acá, está su correo electrónico sandra-rpo@hotmail.com, nos regala también su número de WhatsApp y esto es Instagram, ¿cierto?
Sí. Excelentemente, SR. Muy bien. Voy entonces a volver a poner acá el vínculo para la asistencia. La asistencia es importante también porque podemos tener sus datos, sus nombres y sus correos electrónicos para poder seguir invitándolo a este tipo de actividades y a muchas otras, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, tienen la asistencia para seguir enviándoles las invitaciones. La próxima masterclass la tendremos en 15 días y les estará llegando pronto la invitación. No sé ya entonces si quieras, Uli, tú que hiciste la invitación y despedir a tu invitada y cerraríamos por hoy. No, de nuevo agradecer a Sandra por este espacio, por compartir su experiencia desde lo personal y desde lo profesional. E invitar a quienes nos acompañen si de pronto tienen más dudas frente al rol de la psicología en este acompañamiento de trastornos, nos pueden escribir, contactarse con nosotros y estamos siempre ahí pendientes para acompañarlos en todo lo que requieran del programa de psicología de la Fundación Universitaria María Cano. Sandra, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Como les digo, estoy demasiado feliz. Ya no soy profe en la práctica, pero en el corazón sí. Amo estas cosas y amo compartirlas. Muchas gracias por escucharme, por abrir el alma para que esto también los pueda tocar. También se requiere de una disposición del oyente para que esto cobre significado. Entonces, agradecerles por el espacio. Y un abrazo, en lo que necesiten, aquí estoy. Y bueno, nos encontraremos en el camino. Muy bien, y aquí dejé también mi correo por si alguna pregunta o algo que tenga que ver ya con la universidad. Bueno, que descansen, feliz noche. Doctora Sandra, muchas gracias realmente por este regalo que nos hace, por aceptar nuestra invitación con Juliana. Y bueno, espero que nos veamos pronto. Muchísimas gracias y disculpan ahí la ignorancia tecnológica. Ya, no la hay edad. problema, no importa. Listo, Muchas un abrazo. Gracias. Hasta luego, un abrazo a todos. Y hasta luego, buenas noches, muchas gracias.